del monopolio. Eh, y en esta videoclase vamos a hacer un repaso, bueno, inicialmente con algunas formas menos perfeccionadas de regulación del monopolio, eh, y que, digamos, podemos resumir en un espectro, eh, la verdad, bastante amplio, de medidas que históricamente han sido utilizadas para la regulación de los monopolios y para repito, la mitigación sin evitar, sin hacer que la empresa deje de ser rentable y que como mínimo cubra sus costos de producción y por tanto que se evite salir de ese mercado o se evite cerrar ese mercado hasta, digamos, otro tipo de enfoques regulatorios o de promoción de la competencia algo más modernos. Entonces, bueno, digamos, la base del intento del regulador de reducir esos costos es justamente el hecho de que determinados tipos de monopolios o situaciones de dominio eh, traen acarreadas no solamente problemas distributivos, problemas de asimetrías en el disfrute del bienestar y de la renta, sino que simultáneamente generan desperdicios de recursos o generan situaciones subóptimas desde el punto de vista de la eficiencia y del bienestar. Y insistir en que eso no es necesariamente cierto en el caso del monopolio, incluso del monopolio natural, incluso aunque este sea muy activo en tomar todas las ventajas, en aprovechar el hecho de que es el único productor. Y que en muchos casos es la única forma de abastecer de manera rentable, de manera viable y por tanto sostenible en el tiempo determinados mercados. Eso hace que, de todas formas, incluso en el caso del monopolio natural, el Estado vigile el desempeño de ese monopolio y por tanto que no esté exento, a pesar de que sea una estructura de mercado Pareto superior a la de la competencia perfecta, de todas formas no deja inanimado al Estado y este puede efectivamente también utilizar algunas herramientas eh, eh, para reducir de nuevo el trasvase de excedente al consumidor y por tanto, eh, digamos, mejorar la situación sin afectar la rentabilidad de esa firma, mejorar la situación de bienestar de los consumidores. Y como siempre, hay formas mejores y formas no tan buenas de regular a los monopolios y vamos a ver los downside que suponen utilizar cierto tipo de instrumentos de política micro, de política sectorial, de política de regulación de la actuación de los monopolios. ¿Cuáles son esos, digamos, instrumentos y que ya los vamos a repasar, digamos, en todo su rango, su extensión? Pero, digamos, de entrada hay como un parter, como una partición, como un tejado de dos aguas en los enfoques de fondo, de inspiración y de diseño de los instrumentos regulatorios. Está la tradición, digamos, la ortodoxia, que va desde finales del siglo antepasado, especialmente en Estados Unidos, con la aprobación en el Congreso de la llamada Sherman Act. Estamos hablando de 1890 y después modificada unos cuantos años después y emigrada hacia o complementada con la Clayton Act, eh, digamos que hacía una persecución feroz de los monopolios con prohibiciones, multas, cierre de firmas, etcétera, con la excepción de algunas agrupaciones agrícolas y sindicales, ¿ok? De manera que aplicaba aquel viejo lema
de George Orwell en su novelita de Animal Farm, de bueno, todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, ¿no? Entonces habían tratamientos privilegiados para determinadas formas de asociarse, de cooperar para proteger o para defender los propios intereses, por ejemplo, de los trabajadores a partir o a través de los labor unions, ¿no? De los sindicatos. Entonces, ese es el enfoque, digamos, regulatorio, tradicional, punitivo, digamos, que ve conspirativamente, que ve toda concentración de mercado como un acto conspirativo de las firmas, y es una tradición larga la que tenemos. Hay unos bellísimos párrafos en La riqueza de las naciones de Adam Smith, donde ya tan lejos como eso decía que, bueno, que cada vez que se reúnen un paro más de empresarios lo hacen para conspirar en contra del consumidor, cosas tan duras o fuertes como eso, pero efectivamente está, digamos, embebida de una visión de la firma, del monopolio, sin ningún tipo de tejido moral, sin ninguna responsabilidad social, sin ningún tipo de cortapisa a la hora de maximizar los beneficios. Y eso hace que, bueno, que cuando tienen éxito y cuando tienen ese poder de mercado, pues tenga que venir esa especie de Dios bajando de la máquina, en la expresión latina Deus ex machina, para balancear, para mitigar, reducir ese poder de mercado. Entonces, claro, bajo ese enfoque proliferan, digamos, propuestas de prohibición de la actividad, pase al Estado del control de esa firma o estatización, uso de controles de precios, uso de impuestos para la extracción de una fracción del excedente del consumidor capturado por el monopolista, etc. Sin embargo, ya a partir de los 80 del siglo pasado, desde luego, eh, en el regulador y en la comunidad académica se va construyendo un cierto consenso que está convencido de que más allá, digamos, de los esfuerzos de control tradicionales, o que esos esfuerzos no son lo suficientemente efectivos y que tienen asociados efectos colaterales no controlados, que hace que sea una herramienta que se mueve en el mundo de los segundos mejores, es decir, no necesariamente garantiza llevar al óptimo, digamos, la situación o el desempeño, el performance de ese mercado, sino que con esa actuación incluso podría alejar la solución, podría alejar el equilibrio de ese mercado de la solución óptima y hacerlo todavía más subóptimo si cabe semánticamente o sintácticamente esa noción. Entonces, hoy prevalecen marcos regulatorios que más que prohibir, más que penalizar el poder de mercado, lo que tratan es de fomentar, de promocionar la reducción, digamos, programas activos de reducción de las barreras a la entrada, que son al final de esta historia aquello que determina que el monopolista esté solo o esté solo levemente amenazado por incumbentes. Entonces, en la medida en que yo promociono la reducción de esas barreras, en la medida en que yo promociono la competencia, de hecho, hoy más que Anti-Monopoly Act o Agency, hoy son más bien, incluso por el nombre, son agencias de promoción de la competencia, en el caso, por ejemplo, venezolano, Procompetencia, etcétera, que es un poco el nuevo normal de la forma de regular a los monopolios. ¿De acuerdo? Déjenme ver si hay preguntas. Sí, normalmente dado que la mayoría de las potestades regulatorias, supervisorias, tributarias, etcétera, pues por supuesto en los estados modernos
están depositados en los gobiernos, incluso en los gobiernos nacionales, más que en los subnacionales, es decir, estadales o municipales, la agencia que vele digamos, por la regulación de monopolio o por la competencia, puede ser un instituto autónomo, pero en todo caso con rango, digamos, nacional, y desde luego es una agencia pública. Eso es el sector público, el regulador, digamos, más que asociaciones privadas o, digamos, iniciativas desde el lado del sector privado. De modo que sí, que es típicamente es una responsabilidad estatal, como lo puede ser, no sé, la Administración de Justicia, la Defensa Nacional, etcétera. Son privilegios que rogativos o que se abroga el Estado. Entonces, digamos, por supuesto, el tipo de regulación y el diseño en particular de cada instrumento tiene que ver con la variedad de objetivos y de fallas también de mercado, que termina generando la ausencia de competencia. Entonces, hay determinados instrumentos que están mejor focalizados o están diseñados para eh, mitigar o eliminar las ineficiencias asignativas y técnico-productivos, y por tanto para promover que el nivel de producción final de equilibrio se acerque lo más que se pueda, o en el límite que sea idéntico al de competencia perfecta. Pero hay, digamos, otro tipo de instrumentos que tratan de balancear o de contrarrestar el poder de negociación que puede tener un monopolista versus proveedores múltiples o frente a los consumidores, etcétera, y que por tanto están más bien concentrados en minimizar o en eliminar los problemas de redistribución generalmente regresiva, es decir, ganan los que más tienen, pierden los que menos tienen de la renta. Y vale la pena destacar, simplemente dejarlo, digamos, en hold y irlo recuperando a lo largo, no solo de esta asignatura, sino de toda la carrera, que efectivamente no cualquier intervención en el mercado o sobre las fuerzas del mercado es óptima o corrige la falla del mercado, sino hay un buen diagnóstico de dónde se produce esa falla y de cuál es la mejor opción de política pública que tenemos para corregirla. De manera que no cualquier intervención restablece la optimalidad en el funcionamiento, restablece la eficiencia en el funcionamiento de los mercados y en la asignación de los recursos productivos. Y desde luego, no quiero dejar de mencionar ese, ese ya viejo aforismo, eso es Baumol, según el cual, por supuesto que los mercados fallan, ¿no? Y esa falla de los mercados, digamos, hace un llamado, es una especie de invocación a la intervención pública, pero donde interviene el Estado no garantiza que lo está haciendo mejor o que la solución alcanzada es una solución Pareto superior a la que el mercado sin intervención pública generaría. Es decir, hace bien esa frase que tengo muchos años acuñada, o que la he acuñado hace muchos años, que es, bueno, simplemente donde el mercado falla, el Estado puede ser peor. ¿Okay? Lo puede hacer bastante mal y lo puede hacer peor que el mercado. De hecho, el Estado eventualmente puede eliminar el mercado o puede sustituir los mecanismos de mercado por mecanismos administrados, racionamiento, etcétera, etcétera, y hacer bueno aquello de, bueno, a lo mejor los mercados no funcionan como la mano invisible a la que apelaba permanentemente el padre de la clásica Adam Smith. Ciertamente la mano invisible a lo mejor no es tan invisible, es bastante más visible y es una mano llena de arteriosclerosis o artrítica, es una mano que en lugar de ser una mano perfecta de un joven, de un niño, es una mano, digamos, callosa, es una mano,
con, con derivaciones, con enfermedades degeneradas. Pero esa mano artrítica del mercado, de un mercado con fallos de mercado, puede ser mejor que la mano de un manco, por decirlo de una forma brusca y antipática. La peor mano que funciona es la mano que no existe. El peor mercado que funciona es un mercado que, por la actuación pública, se cierra. ¿Okay? Ahí automáticamente, no solamente en el monopolio discriminador de primer grado, se anula todo el excedente del consumidor, sino que si el mercado se cierra por una mala intervención, por una decisión equivocada del regulador, la autoridad económica, del sector público o de la agencia pública, pues simplemente ahí automáticamente se garantiza que no hay excedente del consumidor y por tanto es preferible algo de excedente del consumidor que cero excedente del consumidor. De manera que seamos suspicaces, no seamos cándidos y ciertamente reconociendo que los mercados pueden subfuncionar, pueden funcionar o pueden tener disfunciones en su operación. Sin embargo, las intervenciones tampoco per se están garantizadas por el hecho de que vengan del Estado, de que son intervenciones correctoras y eficaces a la hora de eliminar esa falla del mercado. Hecha esta introducción bastante larga, entonces, digamos, ¿cuál es la... antes de detallar y de ir uno a uno, analizando y evaluando probabilidades de éxito eh, contra, contra resultados esperados, etcétera. Vamos, vamos a concentrarnos en la situación en particular, algo así como ser empáticos y colocarnos en la osamenta, en el mindset del regulador. Pensemos, a ver, si usted fuera el regulador, ¿qué haría? ¿Qué tipo de tensión a la cual podría estar sujeto se decantaría? Y básicamente, a ver, para ello construimos una herramienta que nos va a ser útil a la hora de evaluar y de tratar de entender eh, efectivamente en qué mundo se mueve el regulador a partir de la comprensión de cuál es la función que optimiza el regulador, cuál es la función objetivo, lo que persigue y el cómo lo persigue el regulador. Entonces, a ver, el regulador básicamente, por lo menos en teoría, en el papel, eh, básicamente está impuesto de la autoridad y del objetivo, digamos, de la función o de la misión de corregir las ineficiencias tanto técnico-productivas como asignativas que esa estructura de la firma en particular monopólica puede generar en el mercado. Sin embargo, es un regulador que está en una situación tensa, está en una especie de posición de funámbulo, es decir, de equilibrista en un circo con una pértiga y en la cuerda floja moviéndose entre dos objetivos que al menos en el corto plazo parecieran ser contrapuestos, que es, por un lado, digamos, tratar de acercarse al óptimo en eficiencia asignativa, es decir, tratar de fomentar acciones que incentiven por las buenas o por las malas, a la firma a acercarse en su producción a los volúmenes equivalentes a los de competencia perfecta. Ojo,
hasta que digamos lo contrario, se supone que estamos en el ámbito de actuación de un monopolio estatutario, ¿ok? Por tanto, donde desde el punto de vista de la estructura de costos, no difiere y solo lo hace por el grado de concurrencia o por el valor que tiene el índice de poder de monopolio de Lerner, y por tanto, eh, 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 desde el lado de los costos, no difiere la firma competitiva de la firma monopólica. Entonces, cuanto más se acerque al volumen de competencia perfecta, pues tanto más, que es el llamado first best o el primer mejor, la optimalidad paretiana o que cumple con los criterios de ser la mejor asignación posible de los recursos productivos, y acercarse a ese volumen, digamos, equivalente al de competencia perfecta de producción, va a tener además como colateral, o viene de la mano, del incremento del excedente del consumidor. Ese es un objetivo, el objetivo centrado en mejorar la situación del consumidor, pero hay un segundo objetivo, porque mejorar la situación del consumidor o la situación de bienestar del consumidor, en algunos casos puede empujar a que la firma deje de ser viable, deje de ser rentable, deje de cubrir los costos de producción y por tanto en el otro extremo debemos cuidar que no, digamos, al bañar al neonato en la tina de agua y tratar de limpiarlo y de sacar el agua sucia de ese barreño, como diría Lionel Robbins, no arrojemos el agua sucia, pero a su vez al niño también, y nos quedemos sin agua sucia, pero también nos quedemos sin niño. Entonces, eh, eh, está bien elevar el excedente al consumidor, pero siempre y cuando no arriesguemos o no llevemos no empujemos on the edge a la firma a que termine desapareciendo, termine bajando en la Santa María porque no logra cubrir los costos de producción. De manera que entonces tiene en esa función objetivo que balancear, tiene que hacer una especie de malabar para mantener simultáneamente con distintas ponderaciones, seguramente ya lo vamos a ver, pero para mantener simultáneamente el objetivo de dejar abierta, rentable y preferiblemente en crecimiento a la firma, y a su vez minimizar el impacto que el monopolio y que la continuidad del monopolio tiene sobre el excedente del consumidor. De manera tal que es una función que tiene dos componentes, la función de welfare o de bienestar de el regulador, la función que tiene esos ambos componentes, tiene el componente de mirar por tener el máximo excedente del consumidor posible, ceteris paribus el excedente del productor, o maximizar el excedente del productor, ceteris paribus el excedente del consumidor. Y simplemente lo que hacemos... lo que hacemos precisamente es eso, esta función objetivo del regulador o función de welfare, de bienestar, que es al final lo que quiere maximizar y que invita a las partes confrontadas en la estructura de mercado, en toda estructura de mercado. La oferta es independiente de la demanda y seguramente se mueven en direcciones opuestas ante distintos equilibrios. Tiene entonces que conciliar la maximización del excedente del consumidor conjuntamente con el excedente del productor. Y eso hace que entonces formalmente o matemáticamente desarrollemos estos dos componentes bajo la forma, digamos, de medición del excedente del consumidor, que sería el valor de la integral del área por debajo de la función de demanda hasta el precio de equilibrio o el precio en el que se vacía el mercado, ¿ok? Que sería, digamos, esa disposición a pagar o ese precio de reserva por cada una de las unidades multiplicado por el número total de unidades transadas en el mercado, menos lo que efectivamente PQ, ese menos PQ, tiene que pagar en forma, para el productor es la función de ingresos, para el consumidor es la función de gasto, lo que tiene efectivamente que erogar en unidades monetarias para adquirir la cantidad que termina generando el equilibrio de mercado. Este primer componente,
marquémoslo, es la medición del excedente del consumidor, ¿ok? Y a su vez tiene que conciliarse con la función de excedente del productor, es decir, de diferencia entre el ingreso total y el costo total. Cuando hacemos los arreglos correspondientes, tenemos una expresión, la sumatoria, según la cual entonces desde el lado izquierdo tenemos el excedente consumidor y los ingresos del productor menos los costos. Y eso, digamos, preservando la condición o el requisito de que efectivamente los beneficios, la verdad que deberíamos haber colocado ahí, son mayores o iguales a cero, es decir, que puede cubrir los costos de producción y mucho mejor además si tiene beneficios por los upsides que tiene precisamente el tener algún flujo en exceso del pago de las contribuciones factoriales, de manera que pueda tener una especie de fondo de ahorro que financie eventualmente cosas como expansión, aumento de la capacidad instalada, gastos en investigación, en desarrollo, en innovación, etc. Entonces, cuando tratamos de maximizar esa expresión, digamos, utilizando el método de Lagrange, formamos el lagrangiano con esta misma expresión sujeta, digamos, a la restricción del lambda, que sería efectivamente la restricción de tener como mínimo cobertura de costos. Y por tanto, esta expresión, entonces, hay un cierto volumen que debería maximizar, digamos, o tratar de explotar todas las ventajas de esa diferencia hasta que hay un volumen óptimo para el cual efectivamente ya cesa esa contribución al incremento conjunto o ceteris paribus 1 al incremento del otro componente en la expresión de la función objetivo del regulador. De manera que eso termina generando entonces que la diferencia entre precio y costo marginal menos lambda, multiplicado, digamos, por esa diferencia entre ingreso y costo marginal, sea igual a cero. Esta expresión y el lambda, el multiplicador lagrangiano, lambda, debe ser interpretada, digamos, por sentido común económico, como un coeficiente de preferencia o como un valor que pondera ese estrés, esa tensión entre la eficiencia y la rentabilidad, dependiendo de cuál sea el valor de ese lambda, el regulador estará revelando su preferencia por la maximización de la eficiencia, dado un cierto nivel de rentabilidad, o por el contrario, su preferencia, su inclinación es por garantizar la máxima rentabilidad posible para un cierto mínimo nivel, o nivel mínimo, perdón, de bienestar del consumidor. Entonces, cuando hacemos esta relación, regresemos a la expresión, según la cual entonces despejamos el lambda, tendríamos una expresión que nos va a decir, bueno, el valor de lambda puede estar comprendido entre efectivamente cero, que sería el caso en el cual el regulador solo le interesa o solo está pendiente del objetivo de eficiencia, de llevar el volumen de producción de mercado aquel de estructura monopólica de mercado a aquel que la competencia perfecta garantizaría, y eso pues entonces haría que con un lambda igual a cero el regulador empujara a que el precio convergiera al costo marginal y por tanto solo le interesara la maximización del excedente del consumidor porque es a un precio lo suficientemente bajo como para efectivamente
generar el volumen de competencia perfecta y generar, por tanto, también el valor del área o del excedente del consumidor máximo alcanzable. Se tarifarían los costos, etcétera, y el tamaño de la demanda. Por el contrario, el valor de un valor no nulo, sino alto y cada vez más alto de lambda en el límite, un valor de lambda igual a infinito, que sería, digamos, la relación entre, entre ese ingreso marginal y entre los ingresos marginales y los costos, originaría que la preferencia revelada del regulador fuera exclusivamente la del beneficio del monopolista y por tanto determinaría, digamos, una actuación en la cual hace, digamos, que valide precios por encima del costo marginal y precios lo más alejados posible del costo marginal, ya que eso entonces, en la expresión en el límite tendería a infinito, diría que, o nos diría que el regulador eh, descuenta totalmente cualquier objetivo en bienestar del consumidor para concentrarse en el bienestar del productor. Por supuesto, en la medida en que lambda esté más cerca de cero o más alejado de cero, pues la rentabilidad de la firma importa cada vez más, o más cerca de cero, importa cada vez más el excedente o el bienestar del consumidor. Y, digamos, hay un caso en particular en el que si lambda fuera igual a cero, se incumpliera la restricción, el mínimo indispensable de que el beneficio fuera como mínimo nulo y se cubrieran todos los costos de producción, que es el caso, recuerden que veíamos donde el monopolista natural, obligado a fijar precios al costo marginal, cuando que la estructura de costos es decreciente y el costo marginal en consecuencia subyace a todo lo largo de ese tramo por debajo o subyace respecto al costo medio, haría que no se cubriera ese precio igual al costo marginal los costos medios, por tanto, todos los costos de producción. Y en este caso, pues simplemente no se puede alcanzar el llamado first best o de criterio, digamos, de regulación de precios. Ya hablaremos de las regulaciones de precios con más detalle, tal que efectivamente logre cubrir esos costos de producción. Por tanto, que no obligue a cerrar, que no obligue a, a, a destruir, a hacer desaparecer ese mercado. Por supuesto, aquí siempre está el expediente de incentivar a que la firma coloque precios, fije precios a costo marginal y la brecha entre ese precio e ingreso medio y el costo medio, siendo el costo medio mayor que el ingreso medio, pues sea cubierta por un subsidio. Veremos el tema de los subsidios también con algún pequeño detalle en unos minutos, en otra videoclase, de hecho. De manera que en este caso en particular, el criterio a utilizarse, adelantando, digamos, el instrumento de controles de precios, no podría ser el costo marginal, que sería la situación que mimetiza la competencia perfecta, sino que debería, digamos, acercarse lo más que se pueda, pero cubriendo costos, es decir, fijando precio al costo medio, que es el llamado criterio del segundo mejor o second best. Eh, ¿Cuáles son entonces y cuáles vamos a evaluar? ¿Cuáles son el conjunto de instrumentos que tiene, digamos, en su vademecum, en su brochure, en su recetario, el regulador, la agencia pro competencia o la agencia de regulación del monopolio? Bueno, asumamos que nos movemos en zonas, en barrios intermedios entre el barrio extremo en el este y el extremo en el oeste, es decir, para valores de lambda que son mayores que cero, pero menores que infinito. Y en función de eso, entonces, ver qué tipo de instrumento es mejor
o no tan bueno, o peor, para promover, para maximizar esa función de bienestar o de welfare o esa función objetivo W del regulador. Entonces tenemos, bueno, tenemos varias cosas, algunas muy radicales. Simplemente yo prohíbo la actividad. Normalmente cuando se prohíben ciertas actividades y esas actividades ofrecen algún valor social, que tengan demanda simplemente. Esa demanda puede ser demanda de alcohol, de estupefacientes, de lo que sea, por no entrar en mayores detalles. La prohibición seguramente lo que evitará es tener una firma a la luz del día, pero lo tendrán los subterráneos, en las catacumbas de los del consumo de las ciudades, ¿ok? Y por tanto, el hecho de prohibir la actividad no necesariamente la elimina o hace que efectivamente se cumpla, pero en todo caso podría ser, digamos, el expediente más drástico de actuación sobre el monopolio. Simplemente no se produce esto eh, eh, justificado por cualquier circunstancia y es una, digamos, la medida menos elaborada, más burda de actuación del monopolista. Porque efectivamente esa prohibición, si es exitosa, además, si no es exitosa, termina produciéndose, pero seguramente con prima de riesgo y por tanto con un menor excedente del consumidor, con menor profundidad de la demanda, etcétera, etcétera, o con ciertamente con mayores costos de producción. Si es exitosa la medida de prohibición y por tanto realmente cesa la producción, pues cesa también el excedente del consumidor que se obtenía previo a la decisión de cerrar o de prohibir, de eliminar esa actividad. Eh, eh, un segundo paso, menos drástico, tiene que ver con el tránsito, el pase a manos del Estado de el derecho de explotar esa actividad, ese recurso, etcétera, etcétera, que es el llamado, digamos, monopolio público o reserva al poder del Estado de, el desarrollo de una cierta actividad productiva, no sé, correos en Estados Unidos al menos para la correspondencia básica, o sea, UPS, explotación de hidrocarburos en el caso venezolano, con autorización para asociaciones minoritarias con privados, pero con el derecho, digamos, del Estado de otorgar esas licencias, etcétera. Entonces, o digamos el expendio de alcohol en Canadá o de cigarrillos, etcétera, que son digamos, monopolios públicos por decisión política, por decisión gubernamental. Ese es un proceso que a priori podría parecer un poco más esperanzador de no terminar una solución, digamos, draconiana de cero excedente al consumidor al no producirse nada de ese bien, por el hecho de que además el pase a manos del Estado y, digamos, el mandato de la autoridad pública de que el gerente que está administrando ese negocio, esa producción, venda a costo marginal o venda a costo de producción. Por tanto, que él voluntariamente o digamos por dictamen del supervisor, de la agencia supervisora, renuncie a los beneficios extraordinarios. Hasta aquí bien. El tema es que la historia no termina ahí, sino que precisamente por ser empresa pública, por ser no solamente empresa pública, sino por no tener ningún referente privado o de otro productor público en ese mercado, relaja los músculos y tiende a generar conductas que reproducen el modelo o el caso de Wittgenstein de ineficiencia X, ¿okay? De la ineficiencia X, que es sencillamente digamos, un traspaso del óptimo del productor a un subóptimo, porque no se hacen los esfuerzos al no tener la atención, al no tener, digamos, la presión del mercado o de los incumbentes potenciales, pues simplemente y al tener el amparo del Estado y al tener además seguramente si tiene pérdidas por el mal manejo funcional, administrativo, orgánico de esa firma,
pues va a tener aportaciones patrimoniales. Pensemos en los largos periodos en los cuales Sidor, en parte por estar obligado a vender a precios muy bajos, inclusive por debajo de los costos de producción, para fomentar el desarrollo de la transformación aguas abajo de la industria metalmecánica, basadas en acero, de la industria de la construcción, etcétera, tenía pérdidas sistemáticas. Esas pérdidas sistemáticas hacían que su patrimonio, su capacidad de invertir o de mantener incluso la capacidad de producción se deteriorara fuertemente y tenía que recibir sistemáticamente, año con año, y a cargo del presupuesto nacional, aportaciones patrimoniales o de reposición del patrimonio. Entonces, eh, 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 tiene unos cons muy importantes y además empíricamente también muy relevantes, muy contrastados sobre cómo, por el hecho de ser monopolio público, en lugar de eliminar, digamos, o de contener el abuso de poder de mercado, agregue elementos, digamos, indeseados, efectos laterales indeseados, como son los de ser ineficiente por una estructura de incentivos que invita precisamente a esa ineficiencia. Tenemos otros que vamos a ir, en este caso, estos fueron despachados más o menos rápidamente, que van a ser estudiados con algún detalle, que tienen que ver desde la colocación de impuestos positivos negativos, o sea, subsidios, controles de PVP o controles de precios, el fomentar la discriminación de precios, porque eso debería permitir mejoras en el funcionamiento de esos mercados, criterio Ramsey, para precios, especialmente para firmas multiproducto, el modelo de peak load o de tarifación en función de la utilización o no de la capacidad máxima instalada para la atención de una cierta demanda. Y finalmente, en algunos casos, directamente la regulación de la tasa de beneficios genera también unos efectos indeseados que es el llamado efecto Albert-Johnson. Y con ello, digamos, habríamos barrido con los fundamentales instrumentos de control del monopolio.